¿Y si te dijera que las personas que más daño te han hecho en la vida no fueron tus enemigos, sino las que se sentaban a tu mesa, reían contigo y te llamaban amigo? La mayoría de las personas piensa que el peligro viene de afuera, de extraños, de rivales declarados, de quienes nunca ocultaron su desprecio. Pero la verdad inquietante es otra. El mayor daño psicológico rara vez llega con una advertencia. Llega disfrazado de cercanía. Pocos se dan cuenta de que hay patrones humanos, repetidos durante siglos, que drenan tu energía, erosionan tu confianza y te mantienen pequeño, no porque esas personas sean monstruos, sino porque están actuando desde el miedo, la envidia y el vacío que cargan dentro. Y si no aprendes a reconocer esos patrones, seguirás repitiendo el mismo error. Confundir familiaridad con seguridad. Nietzsche entendió esto mejor que casi cualquier pensador en la historia. Vivió rodeado de traición, de amistades rotas, de admiradores que después lo abandonaron. Y de ese dolor extrajo una de las verdades psicológicas más incómodas que existen. No todas las relaciones merecen sobrevivir. Algunas están diseñadas, aunque nadie lo diga en voz alta, para mantenerte atado a una versión débil de ti mismo. El hombre superior se reconoce por el hecho de que busca la máxima responsabilidad, escribió Nietzsche. Y esa responsabilidad empieza por algo que la mayoría evita: decidir con quién compartes tu tiempo, tu confianza y tu energía vital. Marco Aurelio, siglos antes, ya había advertido lo mismo desde el estoicismo. El carácter se contagia. Quien se rodea de mediocridad, envidia y debilidad emocional termina absorbiendo esos mismos rasgos sin darse cuenta. En este video vas a descubrir los 5 tipos de personas que, según la filosofía de Nietzsche, combinada con la psicología moderna y el pensamiento estoico, debes identificar y alejar de tu vida antes de que sigan drenando tu poder personal. No son villanos de película. Son mucho más sutiles y por eso mismo mucho más peligrosos. Quédate hasta el final, porque el último tipo es el más difícil de detectar y probablemente ya está cerca de ti. Hay una persona en la vida de casi todos que, cada vez que compartes un logro, responde con una frase que suena razonable, pero que te deja con una sensación extraña en el pecho. Ten cuidado, no te vayas a marear. Eso también lo intenté yo, no es tan especial. Ojalá te salga bien, aunque ya sabes cómo es esto. En la superficie parece prudencia, parece alguien que te cuida, pero la mayoría de las personas malinterpreta esta conducta porque no distingue entre una advertencia genuina y un ataque disfrazado de consejo. El significado psicológico oculto es este: el resentido no odia tus fracasos, odia tus posibilidades. No le molesta lo que eres, le molesta lo que podrías llegar a ser, porque le recuerda constantemente lo que él mismo abandonó. Nietzsche llamó a esto resentimiento y lo describió como una de las fuerzas más corrosivas del alma humana, la incapacidad de actuar, convertida en la necesidad de rebajar a quien sí actúa. El resentido no puede competir contigo, así que compite contigo desde las sombras, usando el lenguaje del cuidado. La motivación emocional más profunda detrás de esto es el dolor de la comparación. Cada vez que avanzas, el resentido siente, aunque no lo admita, que su propia vida queda expuesta. Y en lugar de enfrentar esa incomodidad, la proyecta hacia ti en forma de dudas, advertencias y comentarios objetivos. Piénsalo en la vida real. El amigo que minimiza tu ascenso laboral. El familiar que, en lugar de celebrar tu nueva relación, encuentra defectos en tu pareja antes de conocerla.
El compañero de trabajo que, cuando presentas una idea buena, dice, ya se había pensado eso antes, sin ninguna evidencia. Carl Jung hablaría aquí de la sombra, esa parte oscura y no reconocida de la psique que proyectamos en los demás, cuando no podemos aceptarla en nosotros mismos. El resentido no te ataca a ti, ataca, a través de ti, la parte de sí mismo que nunca tuvo el valor de intentar. Y aquí está la reflexión que debes recordar. Nadie que esté realmente en paz con su propio camino necesita apagar el tuyo. Existe un tipo de persona que domina el arte de la presencia calculada. Aparece en tu vida cuando necesita algo. Desaparece cuando tú lo necesitas a él. La mayoría de las personas lo malinterpreta como alguien ocupado o alguien con una vida complicada. Le damos el beneficio de la duda una y otra vez, porque cuando está presente suele ser encantador, atento, incluso generoso. Pero el patrón, visto con distancia, es innegable. Su cercanía tiene condiciones, aunque nunca las diga en voz alta. El significado psicológico oculto aquí es transaccional. Para el camaleón social, las relaciones no son vínculos, son recursos. Te valora en función de lo que puedes ofrecerle: estatus, contactos, validación, entretenimiento, apoyo emocional cuando está en crisis. Cuando esa utilidad desaparece, tú también desapareces de su radar. Nietzsche hablaba del rebaño como aquellos que actúan por conveniencia social más que por convicción propia. El camaleón social es una versión personal de esa mentalidad de rebaño. Mide sus vínculos según el beneficio inmediato, no según valores compartidos ni lealtad genuina. La motivación emocional más profunda suele ser el miedo a la escasez. En el fondo, el camaleón social cree que los recursos, la atención y las oportunidades son limitados, así que optimiza cada relación como si fuera una inversión, no una amistad. Es una forma de inseguridad disfrazada de habilidad social. En la vida real, lo ves en el amigo que solo escribe cuando necesita un favor, en la pareja que solo muestra afecto cuando quiere algo a cambio, en el compañero de trabajo que te alaba frente al jefe, pero nunca te defiende cuando no estás presente. Marco Aurelio escribió que debemos tratar a las personas según su propia naturaleza, no según lo que esperamos que sean. Reconocer al camaleón social no significa odiarlo, significa dejar de sorprenderte cuando actúa exactamente como siempre lo ha hecho. La reflexión que debes llevarte: quien solo aparece cuando le conviene, nunca fue realmente parte de tu vida. Era un visitante estratégico. Hay personas que, sin importar lo que hagas, siempre encuentran algo que corregir, cuestionar o minimizar. Terminaste un proyecto, podría estar mejor. Mejoraste tu salud, aún te falta mucho. Lograste algo importante. Ojalá no se te suba a la cabeza. La mayoría de las personas interpreta esto como alguien que solo quiere que mejores. Y en dosis pequeñas, la crítica constructiva es valiosa. Pero el crítico perpetuo no busca tu crecimiento, busca mantener el control de la narrativa sobre quién eres. El significado psicológico oculto es este: mientras tú sigas sintiendo que nunca eres suficiente, seguirás necesitando su aprobación. Y eso, aunque no sea consciente, le da poder sobre ti. Nietzsche fue implacable con este tipo de dinámica. Habló de la moral de esclavos, ese sistema de valores que no eleva a quien lo practica, sino que busca contener a quien podría superarlo. El crítico perpetuo, muchas veces sin saberlo, practica una versión doméstica de esta moral. En lugar de celebrar tu fuerza, la interpreta como una amenaza a su propia posición.
La motivación emocional más profunda suele ser el miedo a perder relevancia. Si tú creces, cambias, mejoras, la relación se transforma y eso resulta aterrador para quien construyó su identidad alrededor de guiarte o corregirte. En la vida real, este patrón aparece en padres que nunca reconocen los logros de sus hijos adultos, en parejas que sistemáticamente restan valor a cada avance del otro, en mentores o jefes que, en lugar de empoderar, mantienen a su equipo en un estado constante de duda. Carl Jung hablaría del arquetipo del padre o madre castrador, aquella figura que, con la excusa de protegerte o mejorarte, en realidad limita tu expansión, porque tu pequeñez le resulta más cómoda que tu grandeza. La reflexión que debes recordar: la aprobación de quien nunca está satisfecho nunca llegará, porque no depende de lo que hagas, depende de lo que él necesita sentir. Este es uno de los patrones más difíciles de detectar, porque no ataca con agresión, ataca con culpa. Si de verdad me quisieras, harías esto. Después de todo lo que hice por ti, está bien, no importa, haz lo que quieras. Dicho con un tono que dice exactamente lo contrario. La mayoría de las personas lo malinterpreta como sensibilidad, como alguien que se lo toma todo muy a pecho. Pero detrás de esa aparente fragilidad hay una estrategia, consciente o no, para controlar tu comportamiento a través de tus propios valores, tu lealtad, tu culpa, tu deseo de ser buena persona. El significado psicológico oculto es este: el manipulador emocional no busca resolver conflictos, busca ganarlos. Y su arma más efectiva no es la fuerza, es tu propia conciencia. Nietzsche criticó duramente lo que llamó la moralidad del sacrificio impuesto, la idea de que amar a alguien significa anularte a ti mismo por esa persona. El manipulador emocional se aprovecha exactamente de esa creencia cultural, presentando tus límites como egoísmo y tu bienestar como traición. La motivación emocional más profunda suele ser un profundo miedo al abandono. Muchas veces, quien manipula emocionalmente aprendió, desde la infancia, que la única forma de mantener cerca a las personas era controlando sus emociones, porque la conexión genuina y directa le resultaba insegura o desconocida. En la vida real, lo ves en la pareja que usa el silencio como castigo, en el padre que dice «no te preocupes por mí», con un suspiro calculado para generar culpa, en el amigo que convierte cada desacuerdo en una prueba de lealtad. El estoicismo, a través de Epicteto, nos recuerda que no controlamos las reacciones emocionales de los demás, pero sí controlamos y les entregamos el poder de dirigir nuestras decisiones a través de la culpa. Reconocer la manipulación emocional no te vuelve frío, te vuelve libre. La reflexión que debes llevarte: el amor genuino no necesita culpa para sostenerse. Si necesita presión para existir, no es amor, es control. Este es, quizás, el más peligroso de todos, porque se disfraza de cercanía absoluta. Es la persona que, en apariencia, te conoce mejor que nadie. Sabe tus inseguridades, tus heridas, tus momentos más vulnerables, y en lugar de sostener esa información con cuidado, la usa sutilmente para recordarte tu lugar cada vez que sientes que estás creciendo demasiado. No has cambiado tanto, sigues siendo el mismo de siempre. Yo te conozco, no finjas ser alguien que no eres. ¿Te acuerdas de cuando fallaste en esto? Solo digo, para que no te confíes. La mayoría de las personas interpreta esto como honestidad brutal, como alguien que no te miente igual que los demás. Pero el patrón real es otro.
El falso espejo no refleja quién eres, refleja quién necesita que sigas siendo para sentirse cómodo a tu lado. El significado psicológico oculto es profundamente nietzscheano. Nietzsche advirtió sobre el peligro de dejar que otros definan tu identidad basándose en tu pasado, en lugar de tu potencial. Conviértete en lo que eres, escribió, sugiriendo que la verdadera tarea humana es una evolución constante, no una repetición fija de quien fuiste ayer. El falso espejo se opone activamente a esa evolución porque tu versión anterior, la insegura, la que cometía errores, la que dependía más de él, le resultaba más manejable que la persona en la que te estás convirtiendo. La motivación emocional más profunda es el miedo a quedarse atrás. Si tú avanzas y él permanece igual, la distancia entre ambos se vuelve evidente y eso amenaza directamente su sentido de identidad, que fue construido en parte sobre la idea de conocerte mejor que nadie. En la vida real, lo ves en amigos de la infancia que se burlan sutilmente de tus nuevas ambiciones, en hermanos que minimizan tu transformación personal recordándote viejos fracasos, en exparejas que reaparecen justo cuando empiezas a sentirte más segura de ti misma, solo para sembrar dudas. Carl Jung hablaría aquí del proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en tu versión más auténtica y completa. El falso espejo, consciente o inconscientemente, intenta frenar ese proceso porque tu transformación expone su propia falta de movimiento. La reflexión final de esta sección. Quien solo puede amarte en tu versión pasada no está celebrando quién eres, está lamentando quien ya no puede controlar. Ahora que conoces los 5 patrones, es momento de entender algo más profundo. ¿Por qué las personas actúan así? Ninguno de estos 5 tipos nace siendo así. Se construyen con el tiempo a partir de heridas no resueltas, inseguridades no enfrentadas y una relación dañada con su propio valor personal. El ego humano es frágil por naturaleza. Necesita constantemente puntos de referencia para sentirse estable, y una de las formas más rápidas de sentirse suficiente es a través de la comparación. Cuando alguien no ha aprendido a construir su autoestima desde adentro, empieza a construirla desde afuera, midiéndose contra los demás. Ahí nace el resentido, que no soporta ver crecer a otros porque eso expone su propio estancamiento. Ahí nace el camaleón social, que no ha desarrollado la capacidad de generar valor genuino en sus relaciones, así que las convierte en transacciones. Ahí nace el crítico perpetuo, que confunde control con amor, porque en algún momento de su vida aprendió que mantener a alguien a raya era una forma de mantenerlo cerca. Ahí nace el manipulador emocional, cuyo miedo al abandono es tan intenso que prefiere controlar tus emociones antes que arriesgarse a una conexión honesta, donde podrías, en teoría, decidir irte. Y ahí nace el falso espejo, cuya identidad depende tanto de conocerte mejor que nadie, que tu evolución personal se siente para él como una traición. La comparación social, amplificada hoy por la cultura moderna, empeora todos estos patrones. Cuando una persona mide constantemente su valor en relación a los demás, cualquier avance ajeno se convierte en una amenaza personal, incluso si esa persona lo quiere de verdad. Nietzsche entendía el ego no como algo que debía destruirse, sino como algo que debía dominarse. Las personas que no logran esa disciplina interior terminan proyectando su descontrol hacia quienes las rodean, especialmente hacia quienes representan lo que ellas desearían ser, pero no se atreven a intentar. Esto no significa que debas odiar a estas personas. Significa que debes dejar de personalizar su comportamiento
como si fuera sobre ti. Casi nunca lo es. Es sobre ellos, sobre su historia, sobre sus miedos no resueltos. Pero entender esto no te obliga a quedarte cerca. Comprender el origen de una herida ajena no significa que debas seguir exponiéndote a ella. Aquí tienes 5 acciones prácticas, directas y poderosas, para proteger tu energía frente a estos 5 patrones. Primero, mantén la calma. Reaccionar con la misma intensidad emocional que ellos proyectan solo alimenta el patrón. La calma es poder, no indiferencia. Segundo, no te justifiques demasiado. Explicar en exceso tus decisiones, tus logros o tu forma de vida le da a la otra persona munición para seguir cuestionándote. No todos merecen una explicación completa de tu vida. Tercero, establece límites claros. Un límite no es un castigo, es una declaración de respeto propio. Decir, no voy a hablar de esto o necesito que cambies esa forma de hablarme, no es agresión, es dignidad. Cuarto, protege tu energía como protegerías tu dinero. No inviertas tiempo emocional en quien constantemente te resta. La energía que gastas defendiéndote de alguien es energía que dejas de invertir en construir tu vida. Quinto, concéntrate en tu misión personal. Cuanto más claro tengas hacia dónde vas, menos poder tendrán sobre ti las opiniones ajenas. Las personas dispersas son más fáciles de manipular. Las personas enfocadas, no. Estos 5 patrones han existido siempre, pero el mundo moderno los ha intensificado de una manera que Nietzsche jamás habría imaginado, aunque, curiosamente, predijo con precisión inquietante. Las redes sociales convirtieron la comparación social en una actividad constante, disponible las 24 horas del día. Ya no te comparas ocasionalmente con un vecino o un compañero de trabajo, te comparas, sin darte cuenta, con miles de versiones editadas de la vida de otras personas. Esto alimenta directamente al resentido, que ahora tiene infinitas oportunidades para sentir que se está quedando atrás. La economía de la atención ha entrenado a millones de personas a valorar las relaciones según su utilidad inmediata, exactamente como lo hace el camaleón social. Cuantos más contactos estratégicos tienes, más fácil es olvidar que las relaciones humanas genuinas requieren tiempo, no solo utilidad. Las relaciones modernas, marcadas por la inmediatez y la validación constante a través de likes, mensajes y notificaciones, han hecho que muchas personas dependan más que nunca de la aprobación externa. Esto es terreno fértil para el crítico perpetuo y el manipulador emocional, quienes se aprovechan de esa necesidad de validación para mantener el control, y el falso espejo encuentra hoy más herramientas que nunca: fotos antiguas, mensajes guardados, recuerdos digitales que reaparecen justo cuando estás avanzando, recordándote quién solías ser, como si eso invalidara quién estás eligiendo ser ahora. La inteligencia emocional, en este contexto, ya no es un lujo, es una herramienta de supervivencia psicológica. Aprender a reconocer estos patrones no te hace paranoico, te hace consciente. Y la conciencia, según Nietzsche, es el primer paso hacia la libertad real. Has llegado hasta aquí porque una parte de ti ya sospechaba algo, que ciertas personas en tu vida no te elevan, te contienen. No se trata de convertirte en alguien frío, distante o incapaz de confiar. Se trata de algo mucho más valioso: aprender a distinguir entre quienes celebran tu evolución y quienes, consciente o inconscientemente, necesitan que sigas siendo pequeño para sentirse cómodos. El resentido, el camaleón social, el crítico perpetuo, el manipulador emocional y el falso espejo no son enemigos que debas combatir con rabia. Son espejos de una verdad más profunda,
que el crecimiento personal siempre incomoda a quienes no están dispuestos a crecer contigo. Y eso está bien. No todos están destinados a acompañarte en cada etapa de tu vida. Ahora, posees algo que la mayoría de las personas nunca se toma el tiempo de comprender: la capacidad de ver más allá del comportamiento superficial hacia la motivación emocional real que lo sostiene. Eso te da poder, no para juzgar a los demás con crueldad, sino para protegerte con claridad. Nietzsche lo resumió mejor que nadie cuando escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu porqué, tu misión, tu evolución personal no le pertenece a nadie más. No se la debes a quien te resiente, a quien te usa, a quien te critica sin fin, a quien te manipula con culpa o a quien solo puede amar tu pasado. Rodéate de quienes celebran tu fuego, no de quienes intentan apagarlo para sentirse menos fríos. Como bien pudo haber dicho Marco Aurelio, no pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo deberías ser un hombre bueno. Sé uno y deja que tu vida, tu paz y tu evolución hablen por ti.